Para terminar esta maravillosa tarde académica, invitamos al doctor Martín Bermúdez Muñoz, quien nos ilustrará sobre los aspectos procesales del nuevo Código Contencioso Administrativo. El doctor es abogado de la Universidad Libre de Colombia, profesor de Responsabilidad Civil y del Estado de la Universidad del Rosario, juez del Consejo de Estado y del Tribunal Superior de Bogotá, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, autor del libro La responsabilidad de los jueces y del Estado. Estamos enfrentando los abogados distintas reformas, distintas modificaciones. El año pasado tuvimos la ley de descongestión. Tenemos ya este año el Estatuto Anticorrupción que modifica en gran parte materias contenciosas administrativas. Ustedes han oído esta mañana al doctor Hernán Fabio López Blanco, que nos indicaba que en la ley del plan de desarrollo también se introdujeron modificaciones. Luego, en realidad, es una época en la que vamos a tener muchas reformas, razón por la cual, pues, nos toca indudablemente hacer un gran esfuerzo, estudiar más, mirar más lo que está pasando y esforzarnos, realizar esfuerzos como el que hace Carlos en Cúcuta, porque hoy son más necesarios que nunca. Me voy a referir entonces a los aspectos procesales del nuevo Código Contencioso Administrativo. El nuevo Código Contencioso Administrativo fue adoptado mediante la Ley 1437 de 2011 y se llama, la ley dice, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Y desde allí, digamos que desde la enunciación del título de la ley, hay que tener en cuenta cuál es el objeto del Código Contencioso. El objeto del Código Contencioso es regular en la primera parte las relaciones de la administración con los ciudadanos o con lo que algunos llaman los administrados. Y en la segunda parte de ese código, la idea es simplemente regular el procedimiento contencioso administrativo. Quiere decir, el procedimiento que se regula en los juicios o en los procesos que adelantan los ciudadanos contra el Estado o algunos que adelanta el Estado, pero la realidad es que la generalidad son los que adelantan los ciudadanos contra el Estado, que en Colombia tiene una jurisdicción especializada que se denomina la jurisdicción contenciosa administrativa. Y me parece que hay que hacer una advertencia muy importante al empezar a referir cuál es la ideología del código, cuál es el pensamiento del código. Este es un código que fue elaborado y que digamos que del proyecto inicial a lo que salió guarda total coherencia, fueron muy pocas las modificaciones que se introdujeron al mismo. Es un código elaborado por los magistrados del Consejo de Estado. Y eso implica indudablemente una visión particular. Es distinto que el código lo hagan los jueces a que el código lo hagan los litigantes o a que el código lo haga la administración. Si un código lo hubiéramos hecho los litigantes, habríamos fortalecido los derechos de las partes en el proceso. Cuando un código es hecho por los jueces, pues lo obvio es que en ese código se fortalezcan indebidamente, a mi manera, las facultades de los jueces sobre o en detrimento de las facultades de las partes. Me parece que el gran error del código particularmente es eso, que tiene la visión de eficacia, que tiene la visión del juez administrativo y no tiene la visión de la parte, ni tiene tampoco la visión de la administración. Entonces, les decía que la primera parte, administración ciudadana, la segunda parte, contencioso administrativo. ¿Cuál fue, digamos que, la idea que se nos vendió? ¿Qué fue lo que se nos dijo cuando se dijo vamos a cambiar o vamos a reformar el Código Contencioso? En relación con la actuación administrativa, esto es con la primera parte del Código, con la relación del ciudadano y la administración. La idea del Código fue desarrollar el artículo 29 de la Constitución Política que introdujo el concepto de debido proceso en las actuaciones administrativas.
Fíjese que el artículo 29 indica que el principio del debido proceso no solo se aplica a los procesos judiciales, sino que también se aplica a los procedimientos, no procesos, procedimientos o actuaciones administrativas. Pero en esto la Corte Constitucional ya venía señalando con mucha claridad que el alcance del debido proceso en las actuaciones administrativas es totalmente distinto del alcance del debido proceso en la actuación judicial. En la actuación judicial tenés una actuación donde hay un juez y dos partes que están en conflicto, mientras en la actuación administrativa tenemos una actuación bilateral donde está la administración y el ciudadano. Y en esa actuación el principio del debido proceso, que debe respetarse, no debe ser tan estricto como en el proceso judicial por dos razones. Uno, porque la administración persigue fines de interés general. Cuando la administración necesita cerrar un establecimiento porque están explotando menores, cuando la administración necesita cerrar una droguería porque está expidiendo drogas adulteradas, pues requiere hacer una actuación eficaz. La administración requiere eficacia y no podemos introducirle a la actuación administrativa todos los principios del proceso, porque toda la doctrina ha dicho no se puede judicializar la actuación administrativa. Fíjense lo que está pasando en Colombia con las actuaciones contractuales. Hoy para decretar una caducidad, supongan ustedes que el que recolecta basuras en la ciudad deja 3 días de recolectar basuras, pues en la ley 80 le dice, declare la caducidad inmediatamente y asuma el contrato, señor alcalde. Aquí no podemos esperar a un proceso donde el contratista dice, no, es que me tienen que formular un cargo. ¿Cómo que formular un cargo? Usted no sabe que tiene que recoger la basura, señor. Y además tiene que permitir pedir pruebas y hacer una audiencia de descargos. Y mientras tanto, ¿qué? Y fuera de eso, interponer recursos. Y mientras tanto, la ciudad, ¿qué se hace? No, la actuación administrativa requiere un principio de eficacia, porque requiere defender intereses generales. Y por una segunda razón, porque la actuación administrativa, a diferencia de la actuación judicial, no termina ahí. La decisión administrativa es materia de juzgamiento jurisdiccional posterior. El profesor García de Enterría con mucha claridad habla de los círculos de garantía. El administrado, el ciudadano, tiene varios círculos de garantía frente a la administración. ¿Qué hago yo? Me defiendo en la actuación, formulo recursos y posteriormente voy a un proceso. Luego es totalmente distinto el concepto de debido proceso en la actuación administrativa del concepto de debido proceso en la actuación jurisdiccional. Y en relación con el Código Contencioso Administrativo, o sea, con la segunda parte, lo que se pretendió en realidad fue garantizar adecuadamente el derecho de acceso a la administración de justicia. Al igual que ocurrió en España, en la Constitución colombiana se consagra el derecho de acceso efectivo a la administración de justicia. Entonces, a partir de allí, la doctrina española señaló que los particulares debían tener la posibilidad de demandar al Estado y de ir a juicio frente al Estado en las mismas condiciones que pueden hacerlo cuando lo hacen frente a otros particulares. ¿Qué quiere decir? Si bien es cierto que la administración tenía muchas prerrogativas, pues la idea era que cuando hablábamos de un acceso efectivo a la administración de justicia, había que permitirle al ciudadano que pudiera demandar al Estado con mayor facilidad, que pudiera llegar allí con mayor facilidad. Ese fue otro propósito que, a mi modo de ver, tampoco cumple el nuevo código. Creo que hay dos puntos a los que quería referirme, y es, uno, me parece que es muy importante distinguir procedimiento de proceso. Creo que cuando uno habla de actuación administrativa no está hablando de proceso.
Y además digamos que la doctrina del derecho procesal inclusive indica que hay determinadas actuaciones judiciales que no pueden o que no corresponden al concepto de proceso. Lo que corresponde técnicamente al concepto de proceso es la necesidad de bilateralizar todas las actuaciones. El juez no puede realizar ninguna decisión sin previamente haber oído a las dos partes. Por esa razón hablamos de la necesidad de bilateralizar las decisiones. En eso hablamos del concepto de proceso. Razón por la cual, un ejemplo de una decisión en la cual, que no es judicial, es la decisión en la cual el juez aclara o complementa la sentencia. Cuando yo le pido al juez que aclare o complemente la sentencia, yo no le estoy haciendo una petición jurisdiccional, no le estoy diciendo decida nada. El juez allí no tiene que darle traslado a la otra parte. El juez simplemente complementa la sentencia porque usted me lo pidió, y cuando el juez complementa la sentencia, pues las partes en ese momento pueden recurrirla. Hay muchos casos en los códigos que podrían agilizarse. Por ejemplo, los códigos modernos en materia de recurso de queja no contemplan la bilateralización, no contemplan la necesidad de correrle traslado a la otra parte. Hay muchos casos que podríamos agilizar los procesos. Ejemplo, cuando se inadmite la demanda, el auto que inadmite la demanda y hay un recurso de reposición, dice el juez, córrase traslado. ¿A quién? ¿A quién le corren traslado si no hay nadie? ¿Cierto? Esa no es una petición jurisdiccional porque ahí todavía no hay proceso. Entonces me parece que es bien importante distinguir cuando hablamos de procedimiento y proceso. Y me parece que, hablando de derecho procesal, la gran oportunidad que nos da el cambio del código es un poco cambiar el estilo de la enseñanza del derecho procesal. Yo creo que más que aprender trámites, más que aprender códigos, hay que aprender por qué se hacen las normas. Y lo que nos permite hoy aprender por qué se hacen las normas es comparar cómo fue hecha la norma hoy, cómo fue hecha antes y cómo se hace en otras partes. Yo no creo que tengamos que seguir aprendiéndonos de memoria cuáles autos son recurribles, cuáles procesos se tramitan en proceso penal, porque ahí están. Entonces uno puede cerrar el Código de Procedimiento Civil y lo abre, hagan el ejercicio y no se desaparece el artículo. Ahí sigue el mismo artículo. Luego la idea no es aprender trámites, sino realmente aprender cuál es la naturaleza del trámite, cuál es la filosofía del trámite. Otro punto que quería advertir antes de avanzar es que creo, esto lo tomo de un libro chileno, que indica que la necesidad de las reformas deben abarcar aquello que resulte urgente y necesario, además que dicha modificación sirva para que el nuevo texto sea sustancialmente mejor y sobre todo más útil que aquel que se encuentra en vigencia. Yo creo que el afán de reformar nos va a matar. Creo que cada reforma al código, cada modificación afecta, mientras se decanta, afecta y congestiona más. Por eso me parece que ese afán de legislar debería empezar a pensarse con un poco de detenimiento. Bien, entonces tenemos en este cuadro simplemente cuál es la visión global de la reforma. En la primera parte tenemos el procedimiento administrativo y en la segunda parte tenemos el procedimiento contencioso. ¿Cuál fue la idea del proyecto de reforma? En el proyecto de reforma, en realidad, lo que quiso el Consejo de Estado al reformar esto, la idea del Consejo de Estado, es que los conflictos se resuelvan en sede administrativa y que excepcionalmente lleguen al Consejo de Estado o que lleguen a la jurisdicción. Por esa razón es por la cual en la primera parte, que era el procedimiento administrativo, donde teníamos un procedimiento flexible, donde por ejemplo se dice se pueden decretar pruebas sin formalidades, se puede avanzar sin formalidades, se dijo para que todo se solucione allí hay que crear un proceso con más garantías y repito, se incurrió en una judicialización del proceso. Y los cambios que se hicieron en materia del procedimiento es que simplemente teníamos un proceso escrito con algunas diferencias, pero muy regulado por el procedimiento del Código de Procedimiento Civil. Teníamos un proceso escrito único, ordinario en general, en el cual hablábamos de una fijación en lista, no teníamos traslado de la demanda, donde las excepciones previas y de fondo se resolvían en la sentencia. A todo esto se le introdujeron cambios que vamos a tratar de explicar
tiempo que nos queda. Aquí se nos quedó. Es aquí, ¿no? La primera parte tiene que ver, que es para preguntarnos realmente si se avanzó en el tema de permitir el acceso a la administración de justicia. Digamos que lo que ocurre con la jurisdicción administrativa simplemente es que la jurisdicción administrativa, que nace en Colombia al igual que en Francia por la prohibición de juzgar al Estado. O sea, nace, cuando se crea la jurisdicción administrativa, se crea una jurisdicción que pertenecía en principio al gobierno, porque en virtud del principio de separación de poderes se consideraba que los jueces ordinarios no podían juzgar al Estado. Esto evoluciona y tenemos una jurisdicción contenciosa administrativa independiente que forma parte del Poder Judicial y que, entre otras cosas, entonces juzga independientemente al Estado. Pero se dice que quedaron vestigios, quedaron dificultades, al ciudadano le es más difícil, hay muchas prerrogativas para el Estado. Entonces la idea era simplemente modificar esa serie de prerrogativas y esa serie de, digamos, requisitos de procedibilidad, porque esos requisitos de procedibilidad afectaban al justiciable. La pregunta es si se acabaron o no se acabaron esos requisitos de procedibilidad, que eran simplemente obstáculos. Allí vemos al abogado que le cuesta dificultad llegar al proceso contencioso administrativo. ¿Y por qué le cuesta dificultad llegar al procedimiento contencioso administrativo? Cuando ustedes van a demandar, y lo comparo, cuando van a demandar a un ciudadano en un problema laboral común y corriente, cuando se demanda el empleado al empleador, piensen por vacaciones, por prestaciones, por cualquier razón, simplemente introduce la demanda y él tiene una cantidad de presunciones que lo favorecen. Cuando esa persona va a demandar al Estado, va a encontrar muchos obstáculos. Primero tiene que hacer una petición previa, o sea, usted no puede demandar al Estado, sino que previamente tiene que haberle pedido al Estado para que el Estado se pronuncie. Primera, digamos que prerrogativa para el Estado. El Estado se pronuncia, le dice, usted no tiene el derecho, ¿cierto? No es suficiente que el Estado le diga a usted no tiene el derecho, porque la idea era que simplemente que el Estado tuviera la oportunidad, sino que adicionalmente usted tiene que recurrir, tiene que agotar la vía gubernativa y, por ejemplo, el recurso de apelación, si existe, es obligatorio. Si usted no formula el recurso de apelación, pues usted no puede demandar. Después de que usted en el recurso de apelación le han dicho por segunda vez no tiene el derecho, ¿cierto? Entonces allí la idea es que usted pudiera inmediatamente demandar. Y aquí hay que tener en cuenta un ítem que es importante y que se conserva aún en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Las razones por las cuales usted puede demandar deben ser las mismas que usted alegó en la petición y en el recurso. Sobre todo en el recurso. ¿Por qué razón? Porque es que el recurso se concibe cuando es obligatorio, no se concibe como un derecho del particular, sino como una oportunidad de la administración de volverse a pronunciar. Luego, si usted va a plantear en la demanda temas que no planteó en el recurso, le van a decir, usted agotó indebidamente la vía gubernativa. Pues bien, ya le hemos dicho, repito, petición previa no, en el recurso decimos no, y ahora se nos ocurrió hacer adicionalmente una conciliación previa y obligatoria. O sea, cuando se han dicho dos veces, alguien dice ya está la fuente seca, ¿por qué me obligan a hacer una petición de conciliación previa? Y es obligatoria. ¿Y en qué consiste la petición de conciliación previa? Pues simplemente antes de demandar al Estado, yo debo hacer una petición ante la Procuraduría, debo remitirle previamente una petición a la entidad para que la entidad estudie en un comité de conciliación que ¿qué va a decir? No. Y no obstante el comité dice que no, nos obligan a ir a una audiencia que dice de conciliación, en la cual simplemente la entidad demandada dice, aquí traigo la certificación del comité de conciliación que dijo no. O sea, ¿a qué vamos a esa audiencia de conciliación? A perder el tiempo. Simplemente es una tercera petición que es absurdo que se imponga.
Toda la doctrina hace mucho tiempo viene diciendo que hay que acabar la vía gubernativa, que la vía gubernativa no puede ser obligatoria, que debe ser un derecho, que si yo quiero recurrir, recurro, pero no puede ser una obligación para poder demandar. Y toda la doctrina en conjunto, todos los que opinaron sobre el código, dijeron que había que eliminar la conciliación obligatoria. La conciliación obligatoria, según estudios de este año del Ministerio de Justicia, es un fracaso y seguimos imponiéndola. Sin embargo, el código mantiene el agotamiento de la vía gubernativa, mantiene el recurso de apelación como obligatorio y mantiene la conciliación prejudicial. Luego, en este campo, en realidad no hicimos absolutamente nada. ¿Qué hay que tener en cuenta del nuevo código aquí? Miren lo que modificó el código. Lo que dice la ley 640 hoy simplemente es lo siguiente. Lo que dice la ley es que cuando en el proceso que yo voy a iniciar voy a pedir medidas cautelares, pues en ese proceso no hay necesidad de pedir conciliación. ¿Por qué razón? Porque es obvio, si yo requiero una medida cautelar, pues yo no tengo tiempo de agotar la conciliación. Pues bien, eso lo derogaron, razón por la cual a partir del nuevo código, esa fue la gran reforma, la gran innovación. Así usted pida medida cautelar, está obligado a hacer la audiencia de conciliación. Y adicionalmente me parece que es muy importante tener en cuenta aquí, lo siguiente: en el primer año de funcionamiento hubo 1.462 conciliaciones rechazadas por defectos formales. Y aquí quisiera decir lo siguiente: cuando el Estado colombiano decide descongestionar la justicia, en lugar de decirle a los jueces fallen rápido, en lugar de decirle a los jueces motiven bien, me llamó mucho la atención la conferencia del doctor Rodrigo Rivera, a quien acompaña en su homenaje. La motivación debe ser clara porque es un derecho de la parte de conocer. Pero en Colombia estamos acostumbrándonos a sentencias de 150 páginas que, excúsenme, no motivan. Son una cantidad de transcripciones y la decisión termina siendo arbitraria. Pero si ustedes miran, los jueces arrancan a decir los hechos, consideraciones, y uno dice, empezó a hablar el juez, arrancó, dice no, la parte pide tal, y vuelve antecedente, ¿cierto? ¿Y cuándo deciden? ¿Hay motivación? O sea, motivar no es hacer un discurso ni es transcribir jurisprudencia, no. La jurisprudencia, cuando uno transcribe una jurisprudencia, tiene que indicar la tesis jurisprudencial. Tiene que decir, transcribo lo que dijo el Consejo de Estado y lo dijo por tal razón. Y que sea pertinente, que el justiciable sepa qué le están diciendo. En administración le dicen a uno, la mejor manera de desinformar es sobreinformar. Cuando usted quiere decirle a que está en la oficina, le dice al contador, muéstrame cómo fue esta vuelta, y el tipo viene con 6 folders, ahí está explicado, doctor, usted no entendió nada. Pues así pasa con las sentencias. ¿Por qué decidieron aquí? Pues leas estas 300 hojas y pues cuando usted las lee le da tanta vuelta. Uno a veces en la clase pone determinadas sentencias sobre responsabilidad civil de castigo a los estudiantes, ¿cierto? Leas estas sentencias, ¿cierto? Y cuando han leído completo no les confiesa que uno no ha logrado leerla completa, pero eso es un castigo para que se vayan formando en esta materia. Entonces, hay otro punto que me parece que es importante tener en cuenta. Miren esto. El decreto 1716 decía que cuando usted incumplía un requisito de la conciliación se entendía fallida. ¿Qué quiere decir fallida? Que usted podía inmediatamente presentar la demanda. Y el decreto 1395 dice que cuando usted incumple un requisito se entiende desistida. Luego usted no va a poder, no le va a quedar tiempo para volver a hacer el trámite porque ahí ya le venció la caducidad y no va a poder presentar la demanda. Entonces la idea que se hace con este tipo de normas, ¿cierto?, cuando hablamos de eficacia y descongestión, es ponerle un requisito más. Pongámosle una traba más a los justiciables para que no puedan llegar. Esa no es la manera de descongestionar la justicia. Pero adicionalmente no estamos descongestionando nada. Lo que estamos es aplazando la congestión. Perdón. ¿Qué otra modificación tenemos aquí? Si a usted
digamos que se le alinean los astros, o sea, se le alinean todos los astros y la entidad le concilia. O sea, usted, después de ir a la Virgen de Chiquinquirá y al Señor del Humilladero y a todas esas cosas, ¿cierto? Porque hubo una conciliación, tiene que llevar eso a aprobación judicial. Entonces el tribunal debe aprobar judicialmente y el tribunal debe señalar si si la conciliación no es lesiva, no está provocada y si están probados los hechos. Y esa decisión es absurda. Ese es un trámite absurdo porque cuando concilian las partes disuelven el conflicto. Ahí no tiene por qué intervenir un juez. El que determina si es lesivo o no es lesivo el arreglo que está haciendo es la entidad. Al que hay que darle responsabilidad por eso es a la entidad, no al juez que no va a tener conocimiento de por qué se está conciliando. Pero aquí tenemos la obligación de que haya una aprobación judicial. El nuevo código lo que cambia es lo siguiente: el auto que aprueba la conciliación es apelable por el Ministerio Público, pero el auto que imprueba la conciliación, o sea, si el tribunal le improbó la conciliación, usted no puede apelar esa decisión. Fíjense eso. Eso es absurdo. ¿Y por qué se colocó allí? Simplemente porque al Consejo de Estado nunca le gustó aprobar las conciliaciones. Porque aprobar la conciliación implica una responsabilidad muy grande. Y lo van a ver ahora todo con todas las conciliaciones de la salud, con todo lo que ha pasado allí. Eso a nadie le gusta tener esa responsabilidad. Entonces simplemente cortemos por lo sano y cuando la conciliación ha sido improbada en primera instancia, le quitamos el recurso de apelación como forma de descongestionar la justicia. Las modificaciones al procedimiento, no sé si alcancemos porque ya tengo el semáforo en amarillo y ustedes están cansados además. ¿Cuáles fueron las modificaciones que se le introdujeron al procedimiento? Entonces tenemos, en el código actual hay una fijación en lista. Quiere decir, después de que se notifica al demandado, no le corremos traslado de la demanda, no entregamos, sino se hace una fijación en lista, que es una publicidad en la cual puede intervenir cualquiera y el término para contestar la demanda es el término de fijación en lista. Cambiamos esa fijación en lista y hablamos ahora de traslado de la demanda. Y esto va a tener un problema. ¿Qué problema va a tener? La sentencia, la nulidad de los actos administrativos en el proceso contencioso tiene efectos erga omnes. Y tiene efectos erga omnes porque había fijación en lista. Porque fíjense que los que manejan el procedimiento civil, el proceso de pertenencia tiene efectos erga omnes. ¿Por qué razón? Porque hay un emplazamiento de los indeterminados. Por eso tiene efectos erga omnes. Ahora simplemente quitamos, no les gustaba la fijación en lista, la cambiamos y se nos olvidó ese pedazo. Las excepciones previas tienen ahora decisión previa y hablamos de un proceso oral en 3 fases. Sin embargo, vamos a tener bastantes dificultades y las dificultades van a nacer de que simplemente hicimos una regulación distinta de la que está hecha en el Código de Procedimiento Civil. Si ustedes me dan un poco de paciencia, avanzamos en el punto de cómo quedó. En el Código de Procedimiento Civil, las excepciones previas, ¿cómo funcionan? Hay que presentarlas en cuaderno separado, eso no quedó en el Código Contencioso Administrativo, se hace un traslado conjunto y el Código de Procedimiento contempla que además de excepciones previas pueden después ser decididas unas excepciones que son en realidad de fondo y que se denominan mixtas, que son la de cosa juzgada, transacción, caducidad de la acción, prescripción extensiva y falta de legitimación en la causa. Y en la falta de legitimación en la causa quiero simplemente indicar que el proyecto de Código General del Proceso agrega que es manifiesta falta de legitimación en la causa, que nos parece muy importante porque la legitimación en la causa puede ser un tema que en algún caso puede ser muy sencillo. Si la señora demanda el divorcio y no es la mujer del marido, pues decimos falta de legitimación en la causa y sale, pero en algunos otros casos puede ser difícil acreditar la legitimación en la causa. Cuando yo hablo de que yo soy el poseedor, pues allá digamos que la legitimación en la causa no puede decirse como excepción previa, razón por la cual el Código General del Proceso ya no se refiere a ausencia de legitimación en la causa, sino se refiere a manifiesta ausencia de legitimación en la causa.
El Código de Procedimiento Civil consagra, cuando se formula una excepción previa, consagra la posibilidad de que, o la obligación de que el juez simplemente le diga a la parte subsane, le faltó el poder no fue presentado adecuadamente, subsane e inmediatamente termina. Esto no quedó en el Código Contencioso porque aquí hicimos independencia y entonces no quedó este tema. Primer punto bastante complicado. Y creo que terminaría con esto, con este trámite. Primer punto. En el trámite de las excepciones previas en el procedimiento civil, las pruebas son absolutamente limitadas. La regla general es que el demandado solo puede presentar en este incidente, que es previo y rápido, únicamente puede presentar pruebas documentales. Excepcionalmente puede presentar dos testimonios y un perito cuando se trata de temas de competencia. Pero en realidad, la regla general en este trámite, que es rápido, sumario, que vamos a arrancar y que no es el trámite probatorio, es que solo se presenten pruebas documentales. El Código Contencioso no incluyó esa regla y simplemente dijo, perdón, ¿cómo hacemos para arreglar esto allí? ¿Ya? Dijo el Código Contencioso, si excepcionalmente se requiere la práctica de pruebas, se suspenderá la audiencia hasta por el término de 10 días con el fin de recaudarlas. Fíjense lo grave que es esto. ¿Qué quiere decir? No hay limitación en las pruebas. Le dejamos a la discrecionalidad del juez que es excepcional. O sea, la idea es que yo puedo pedir en un trámite de decisión previa cualquier prueba y eso va a generar indudablemente una dilación. Okay. Esperamos que puedan tomar un tiempo para descansar e igualmente les recordamos que mañana sábado en punto de las 8 se dará comienzo a la tercera y última jornada del 7º Congreso Binacional de Derecho Procesal. Feliz tarde. Les quito únicamente un minuto. Mañana tenemos 2 salones. El directo y personal con los maestros, que es donde nos encontramos hoy, y el Salón Caribe. Desde las 7 de la mañana están abiertas las puertas, a las 8 en punto, de manera rigurosa como lo hace el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, se llevará a cabo toda la actuación del gran debate sobre prueba científica. Por Venezuela, Jesús Eduardo Cabrera Romero abre mañana el debate. A continuación, por el mundo científico, Emilio Yunis. Y por Colombia vendrá Jairo